Hola amigos de Mundomillos, tengan ustedes muy buenas noches, son muy buenas noches acá en la capital de Santander, en Bucaramanga. Estamos en el parqueadero del Estadio Alfonso López, ahí atrás quedan los camerinos, por ahí va pasando de pronto la utilería, ya vieron por ejemplo pasar a Chespi. Se acabó de terminar el partido, se acabó de terminar la rueda de prensa, tuvimos declaraciones de Luis Carlos Ruiz, ustedes la van a ver en nuestros canales por supuesto, Luis Carlos feliz de lo que ha sucedido. Y hoy Millonarios le ha ganado al Bucaramanga con 8 canteranos titulares, le ha ganado al Bucaramanga otra vez con su nómina suplente y por ahora es sábado por la noche. Millonarios va a dormir en lo más alto de la tabla de posiciones mirando a todos hacia abajo, con muchos partidos jugados con su equipo suplente. Una cosa fue ese equipo suplente que jugó en Manizales, que perdió contra el Caldas, que lo revivió, entre comillas, y otra es lo que se está viendo ahora, porque este equipo suplente ha sacado adelante varios partidos. Ya le había empatado a Nacional, ya le había ganado al Deportivo Cali y hoy vuelve y gana, y le gana a un Bucaramanga que está en crisis, que aquí ya todo el mundo habla de la salida del técnico, que en la tribuna se desesperaron, que la gente se fue del estadio antes, que los hinchas que entraron putearon a sus propios jugadores, que inclusive están diciendo que lo hicieron de aposta para sacar al técnico, que el técnico ya pasó la renuncia, se habla de Alexis Márquez Mocho. Es un cabaret lo que está pasando con el Bucaramanga. Y eso lo produjo el equipo suplente de Millonarios. El equipo suplente de Millonarios ganó su partido 2-0 con goles de Luis Carlos Ruiz y con goles de Juber Quiñones en el 79 y en el 85 y se quedó con 3 puntos más acá para treparse, insisto, a lo más alto de la tabla de posiciones. Y este partido es una historia romántica. Este partido es como si fuera un cuento de hadas, porque era el partido que marcaba el regreso de Steven Vega y era el partido que marcaba el regreso de Luis Carlos Ruiz. Steven Vega se había perdido todo un año casi, porque fue el 17 de abril, todo un año sin jugar por una lesión de ligamento y volvía como titular y como capitán del equipo. Y Luis Carlos Ruiz se había perdido todas las convocatorias del año, regresó en el banco, el profe lo había dicho ayer, ahí está en el canal de YouTube, lo había dicho ayer, regresó, fue al banco, ingresó en el segundo tiempo y soñado, él lo decía, es como un segundo debut. Él había debutado en Millonarios con gol el año pasado, en el partido que Millos gana de la primera, que empatamos en la primera fecha contra Pasto, y hoy entra desde el banco, le da a la vida la posibilidad de correr un penalti, lo manda a guardar, es el 1-0, ese penalti cambia toda la historia del partido y volvió con gol. Es una historia soñada, es una historia de un equipo con mucho canterano en la nómina, que viene acá, se le planta a un equipo rival que trató de jugar largo, trató de explotar las espaldas de nuestras defensas y que le supo ganar el partido y se lo ganó bien, y se lo ganó en 2 momentos clave, porque pegó al final del partido y terminó desesperando a la afición. Acá lo que se vio después del segundo gol fue terrible para los aficionados del Bucaramanga, pero fue propinado por eso mismo que hizo el equipo embajador. Millonarios jugó 4-2-3-1, el profe no cambió su libreto. Jugó Montero, que volvía de selección, jugó Rosales por la derecha, jugó Moreno Paz junto a Juan Pablo Vargas, que volvía de selección, y jugó Jorge Arias como lateral improvisado por la banda izquierda. Más adelante Steven Vega, capitán, junto a Cliver Moreno, y adelante de ellos estaba Cortés por el centro, a la derecha Guerra y a la izquierda Juber Quiñones. En punta estaba Ramiro Brochero, que tuvo hoy su oportunidad como titular de Millonarios y lo hizo bastante bien el canterano. El Bucaramanga presentó al frente un módulo 4-1-4, en donde ese 1, volante cabeza de área, es York Becerra. York Becerra, de pronto ustedes no tienen relación o referencia de él. York Becerra fue canterano, o es canterano, porque sigue siendo canterano de Millonarios. Hizo parte del equipo sub-17 que dirige el Rolo Flores en el 2017. Y después se fue a Fortaleza y en Fortaleza debutó y después de Fortaleza pasó a Bucaramanga. No, se fue del país, jugó en otro país, jugó en el exterior y volvió al Bucaramanga y hoy fue titular contra el equipo que prácticamente lo formó a York. Estaba jugando en punta el goleador Lencina, estaba jugando Javier Reina, quizá los dos únicos, ellos dos los que trataron de hacer algo diferente en el Bucaramanga, pero era un 4-1-4 tratando de buscar a Lencina. En los primeros 15 minutos Millonarios avisa con 2 palazos, el primero de Juan Pablo, el segundo un remate por la derecha y avisa con un remate de Brochero que se va desviado. Ya de entrada Millos había avisado que iba con toda. Después Millos baja, su intensidad no llega tanto al arco rival, Bucaramanga trata de
recuperarse, de montarse en el juego. Lo trata de hacer con balón a espalda, insisto, Bucaramanga trató de jugar directo, los hinchas medio se levantaban de la silla cada vez que uno de los volantes por banda recibía una pelota y trataba de correr para entrar al área por ahí, se emocionaban un poquito, las jugadas terminaban en un centro que no generaba mayor riesgo. Hay un remate terminando la primera mitad que ataja bien Montero en 2 tiempos, que tal vez fue la opción más clara del equipo local, y así terminó el primer tiempo 0-0 con las opciones más claras para Millonarios con los remates en los palos. En el segundo tiempo Bucaramanga saca a Yor Becerra, mete a Jader Mesa, y con el cambio, decía el profe en la rueda de prensa, con el cambio ya Millonarios se planta mejor porque Bucaramanga puso el módulo que él esperaba que pusiera, un 4-2. Entonces, en ese momento Millonarios, el segundo tiempo es un letargo hasta el minuto 78, es un letargo. Millonarios no llegaba al arco del Bucaramanga, Bucaramanga tampoco llegaba con peligro al arco de Millonarios. Millonarios con su equipo B, con su equipo suplente, por decirlo así, era Montero, Juan Pablo más 9, con ese equipo Millonarios lo lograba, tenía el resultado controlado, estaba sacando el punto, de visitante sumar siempre será importante. Bucaramanga no llegaba, Millonarios tampoco, hay que decirlo, Millonarios no llegó hasta el minuto 78, hasta que en un pelotazo larguísimo por izquierda entra Juber Quiñones al área, es derribado y el central pita pena máxima. Minutos antes había entrado al campo Luis Carlos Ruiz, ya había jugado Vega, entró Luis Carlos Ruiz. Luis Carlos entró por Brochero. Había entrado Paredes para reemplazar a Guerra porque Guerra había salido amonestado. Había entrado también Dewar para reemplazar a Cliver. Y en ese momento es penalti, la gente del Bucaramanga lo protesta, que vayan al VAR, el central se mantiene en su decisión, señala el punto blanco, cobra Luis Carlos, minuto 79, cobra Luis Carlos Ruiz, gol. Y Luis Carlos Ruiz, pues lo dijo, porque lo dijo, y está el video y lo van a ver ustedes en nuestras redes sociales, dice que se le pasó todo por la cabeza. Obviamente en esos segundos de celebración, él dice que le pasó de todo, que vivió de todo. Y todo el mundo celebrando, estaba todo el mundo celebrando, sacó el Bucaramanga y el único jugador que se quedó, más allá de la celebración, que se quedó en la cancha fue Steven, y Steven nos salva. En la siguiente jugada Steven nos salva, porque Steven no se quedó celebrando. Steven nos salva, minuto 80. Al minuto 85 viene otra incursión azul por la zona derecha, viene un centro al área y en el rebote Juber Quiñones, con el arco prácticamente solo, la manda a guardar y pone el segundo gol. Y con el segundo gol de Juber, porque Millonarios, insisto, el segundo tiempo era un letargo hasta el penal. Después del penal Bucaramanga salió herido, pero el impulso le duró los 5 minutos que duró Millos en buscar el segundo gol y en encontrarlo. Después de ese gol, todo es silencio en el Alfonso López, todo es silencio. Hay varios pasajes. Primero, el del estadio mudo, completamente mudo. Hay un momento en que se escuchan los gritos de los jugadores porque toda la tribuna se quedó quieta. El segundo momento es la gente que de la rabia empieza a abandonar el recinto y se empieza a parar y se empieza a ir. Minuto 86, 85. Se empieza a ir la gente en Occidental, se empieza a ir la gente. Bueno, hay que aclarar una cosa. El partido tenía solamente venta de tribuna occidental porque estaba cerrada sur y de norte, estaba cerrada sur y en teoría estaba cerrada oriental. Finalmente sí llegó gente oriental, pero oriental en el centro, porque había una sanción pendiente sobre oriental en las partes norte y sur por una invasión de terreno de juego. Y la barra del Bucaramanga en modo de protesta no está entrando al estadio, entonces por eso la tribuna sur empezó el partido muy vacía. Para cuando fueron transcurriendo los minutos, algunos hinchas del Bucaramanga sí entraron a la tribuna sur. No, insisto, no había venta de boletería, yo no vi en la publicación del Bucaramanga venta de boletería. Entonces la gente se empieza a ir, hay gente que empieza a putear, jugadores de su no sé qué, en un sector de occidental norte, me imagino yo los de la barra que estaban hacia el sector de norte, empiezan a putear, otros empiezan a ir y hay un momento ya después cuando sacan el tiempo de adición que el estadio se queda completamente en silencio. Todo lo que duró el tiempo de adición se escuchaba como sonaba el balón siendo pateado por los jugadores, el ¡pum! Se escuchaban los gritos, se escuchaba el pito del árbitro, se escuchaba todo, era un estadio, hagan de cuenta un funeral, todos en silencio. Así terminó este partido, terminó con el estadio en silencio y Millonarios con su nómina suplente sacando 3 puntos de oro con 8 canteranos titulares y mirando a todo el mundo desde lo más alto de la tabla de posiciones. El mérito más grande es que gran parte de los partidos que hemos jugado, tenemos un partido pendiente contra Alianza Petrolera que va a ser en mayo, pero gran parte
Perdón, con Energía Petrolera va a ser en abril 19, el de Envigado posiblemente va a ser en mayo por el concierto, tenemos uno pendiente, pero gran parte de los partidos de la campaña la ha manejado un equipo B, un equipo que se potencia con Montero, con de pronto algún otro jugador del equipo titular y 9 jugadores que generalmente no son titulares, por ejemplo, en torneo internacional. Es el mejor aliciente para lo que será el partido del martes frente a Defensa y Justicia, el debut continental. Era una noche, insisto, es un cuento de hadas, es un cuento de hadas. Es el regreso de Steven, que Steven salva un increíble, es capitán y se lleva los elogios. Es el regreso de Luis Carlos, que entra desde el banco, él nos contó que tuvo miedo de no volver a jugar, entra desde el banco y hace gol. Es la posibilidad de ver tanto jugador de hecho en la casa que viene acá, se le planta otro equipo y termina haciendo de este estadio un literal, un funeral. Estaba todo el mundo en silencio triste y lánguido. Y por el otro lado ya empiezan los rumores. Millonarios hizo que Bucaramanga terminara en crisis. Hay crisis en el equipo búcaro, pero pues eso lo analizarán los medios partidarios de allá. Acá están hablando de 50.000 teorías conspiratorias. Millonarios ganó bien, manejó bien su partido en el 0-0, tuvo el penalti y después del penalti lo supo manejar mucho mejor. Y con esta felicidad, nosotros nos despedimos desde acá, justo con Cerveza Andina, una cerveza tan azul como este micrófono, como nuestro corazón, y como el corazón de toda la hinchada del hoy sábado por la noche, líder del campeonato. Junto con Cerveza Andina, sabor para disfrutar, nos despedimos. Yo soy Gabriel Jiménez, a mí me dicen el Mechu, esto es Mundo Millos, el único medio que está siempre en todos lados con Millonarios, y la invitación de siempre, no se pierdan nuestros contenidos, no se despeguen de nuestra web, no se despeguen de nuestras redes sociales, no se despeguen de todo lo que se viene, porque mañana vamos a estar en Villavicencio con las embajadoras. Este video se graba sábado, el partido es domingo, y no se despeguen tampoco del todo el cubrimiento del debut en la Copa Sudamericana del próximo martes. Un abrazo grande para todos, me despido feliz, espero que también disfruten y se tomen sus andinitas. Gracias a todos, estamos en todos lados. Chao.